Un saludo a todo el mundo desde el otro lado de la pantalla. Como ya he dicho en alguna ocasión, segundo de bachillerato es el rayo que no cesa y por tanto no podemos permitirnos perder ni una clase más. Así que en este momento en el que me encuentro un poco mejor, os he grabado este vídeo explicativo sobre el primero de los temas de Nietzsche, que es la crítica a la racionalidad y a la cultura occidental. Y espero que os sirva de ayuda, teniendo en consideración que ya debéis de haber leído, subrayado y hecho un resumen o esquema de las páginas del libro correspondientes a la explicación de este apartado. Bueno, os pido un poco de paciencia, atención y mucho ánimo. Aquí tenemos a Friedrich Wilhelm Nietzsche, nacido en 1844 y fallecido en 1900. En este primer punto vamos a hacer un análisis de su crítica de la racionalidad y de la cultura occidental. Tal vez conozcáis este grabado perteneciente a Goya, año 1799, Capricho 43 de su serie de los Caprichos, y en él observamos que Goya está representado adormecido en una mesa de trabajo en la que aparecen lápices y un papel de dibujo. Una bandada de aves nocturnas, murciélagos, lechuzas, acuden a posarse sobre él como en una pesadilla, mientras un hierático felino escudriña absorto el espacio. Una de las interpretaciones es que Goya quiso expresar que cuando la razón se adormece, aparecen visiones fantasmagóricas, aparecen alucinaciones con seres monstruosos salidos de la oscuridad. Parece que Goya, de este modo, quisiera reafirmar la confianza ilustrada en la luz, la razón, que desterraría la ignorancia, las supersticiones y los errores para conseguir la felicidad humana. Una idea que podemos asimilar a la concepción de la Ilustración que leímos en aquel texto de Kant. Sin embargo, podemos hacer una lectura desde la perspectiva de la que vamos a trabajar, desde Nietzsche, como esa irracionalidad forma parte de una dimensión esencial del ser humano. Hasta la fecha, el ser humano occidental, desde Sócrates, Platón, ese clasicismo griego, había depositado toda su fe en la racionalidad humana y había desterrado todo aquello que es más instintivo, más corpóreo, aquello que está asociado a lo irracional, a lo que podemos asemejar al aspecto animal del hombre. Pero sin embargo, somos animales y muchas de nuestras acciones tienen detrás una justificación pulsional, una justificación instintiva. Por tanto, en ese siglo XIX que vio nacer a Nietzsche, la confianza en la razón se empieza a resquebrajar. Se dan cuenta una serie de autores que las acciones y los pensamientos, hay muchos de ellos que no responden a motivos racionales. Y aquí es donde entran en juego las voces de la sospecha, los maestros de la sospecha, así llamados por Paul Ricoeur, un término acuñado en 1965, para hablar de Marx, de Nietzsche, que está en el centro, y de Sigmund Freud. Son tres autores que en un principio no tuvieron relación entre sí, pero ambos tres tienen en común esa sospecha sobre la racionalidad humana como gran ídolo de Occidente, un ídolo que será desmantelado por Nietzsche en la obra que leeremos, El crepúsculo de los ídolos. A estos tres autores podemos asociar, y de hecho el libro de diálogo lo hace, a Darwin, porque Darwin es quien señala al ser humano como un animal más que lucha por su supervivencia. Y de hecho, en el trimestre anterior os hablé de las tres heridas narcisistas a la concepción del ser humano, de las que trataba Freud. Freud subrayó que hay tres heridas narcisistas a esa concepción del ser humano como ser humano racional que está en el centro del universo. La primera era la herida provocada por el cambio del
geocentrismo al heliocentrismo por parte de Copérnico. Luego más adelante tendríamos la herida narcisista de Darwin, que es la que acabo de comentar, y en tercer lugar estaría su propia herida, ese descubrimiento de toda la parte del subconsciente humano. Marx, ¿qué hace? Marx muestra que la ideología en realidad es una falsa conciencia, poniendo el ejemplo de que la libertad en la Revolución Francesa solo defendió intereses particulares de la burguesía. Las ideas de la razón, las ideologías, son una superestructura que sirve para defender una infraestructura económica que le conviene especialmente a aquella gente que tiene capital, a la burguesía, que abanderó esa Revolución Francesa. Freud, por su parte, habla de que la conciencia, el estado de conciencia, el estado de vigilia, es una máscara en realidad del inconsciente y de dos pulsiones que son las que nos gobiernan, que es la pulsión erótica, libidinosa, amorosa, el amor, ese impulso que nos lleva a unirnos, y el tánatos, o el impulso de muerte y autodestrucción, que es el impulso que lleva a segregarnos. Y esos dos impulsos son los que guiarían nuestra vida, nuestras acciones. Nietzsche, por su parte, es el que, digamos, más dinamita esa validez de la razón. Esa validez de la razón porque realmente, de hecho, aboga por la irracionalidad, aboga por abrazar el instinto. Y todo aquello que limite el instinto será una constricción para el ser humano. Él habla del mito de la razón, de cómo Occidente ha construido algo que realmente no existe, que es esa racionalidad que supuestamente rige nuestras vidas y ha regido el curso de la historia. Él va a desmantelar esa concepción y ahí su importancia. Vamos a leer directamente la cita de Paul Ricoeur en Hermenéutica y Psicoanálisis, acerca de los maestros de la sospecha. El filósofo contemporáneo encuentra a Freud en los mismos parajes que a Nietzsche y a Marx. Los tres se erigen delante de él como los protagonistas de la sospecha, los que arrancan las máscaras. Ha nacido un problema nuevo, el de la mentira de la conciencia, el de la conciencia como mentira. Aquí dice que arrancan las máscaras, y esto es cierto, pero lo irónico es que Nietzsche va a desenmascarar estos mitos de Occidente, de la filosofía, la religión, la moral y la ciencia, que han sido fundamentos de la cultura occidental, a través precisamente de tres máscaras. Nietzsche, decidido a hacer de sí mismo un personaje único, fue un maestro del disfraz. Dijo que todo lo que es profundo ama la máscara. Su enorme bigote, de hecho, como señala Deleuze, debe ser entendido como una primera muestra de una afición por enmascararse. Y se enmascara en tres personajes: Dioniso, Zaratustra y el Anticristo. La primera máscara sirve para que un joven Nietzsche se adentre en la antigua Grecia y desde ahí realice una crítica demoledora de la cultura occidental. Es la que vamos a tratar en esta sesión. Es la máscara de Dioniso, el dios griego del vino y del desenfreno. La segunda máscara es la de Zaratustra, anunciador de que Dios ha muerto, un Dios entendido en un sentido amplio, también como metafísica, lo que está más allá de la física. Indicará cómo superar el nihilismo gracias a la doctrina del eterno retorno y del superhombre. Esto lo veremos en sesiones posteriores. Y la última de las máscaras será la máscara del Anticristo, con la que presentará un proyecto que será una trasvaloración de todos los valores y se basará en la concepción de la vida como una voluntad de poder que nos obligará a repensar nuestra relación tanto con la realidad, con el lenguaje, como con el cuerpo. Por tanto, la filosofía de Nietzsche va a perseguir un doble objetivo. Va a ser una filosofía en dos direcciones. Por un lado, tenemos una crítica a la cultura occidental a todos los niveles. Filosofía, religión, moral tradicional, ciencias, no va a dejar títere con cabeza. Va a emplear su martillo, la filosofía del martillo. Y por otro lado, no se va a detener en esa crítica, sino que va a construir algo nuevo, va a proponer unos valores distintos a los que habían fundamentado la cultura occidental, a través de conceptos
que no son conceptos cerrados como sí lo habían sido los conceptos de la filosofía anterior, como el eterno retorno, la voluntad de poder, nuevos valores y el superhombre. Este nuevo estilo, es decir, filosofar al martillazo, requiere de unas nuevas técnicas que están inspiradas en Heráclito, en aquel filósofo presocrático al que llamaban el oscuro porque escribía en forma de aforismos, y él mismo va a utilizar aforismos, metáforas, analogías, contradicciones, ironías, fábulas, un lenguaje emotivo y poético, un lenguaje no cerrado. Va a ser una obra muy preocupada por el elemento estético, va a ser muy fragmentaria, tanto por una voluntad del propio filósofo como por su propia condición de salud. Él tenía que escribir en ráfagas breves porque tenía dolencias. Es una obra que corre un riesgo, que es el de interpretarla de muchas maneras, y así lo quiso Nietzsche, pero al mismo tiempo se puede instrumentalizar para defender causas, pues como ocurrió en el nazismo, ¿no? ¿Y cómo filosofará? Filosofará a golpes, rompiendo, transgrediendo el lenguaje, para evitar entrar en todo momento en el dominio de la lógica, de la razón. Es una obra no conceptual, es una obra abierta, es una obra intuitiva. El propio Nietzsche, autoconsciente, declara: yo no soy un hombre, soy dinamita. Aquí quiero hacer un apunte, recordemos que tenía ciertos delirios de grandeza, aunque justificados porque su importancia ha sido capital. Y dijo: conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la había habido en la Tierra, de una decisión tomada mediante un conjuro, contra todo lo que hasta este momento se había creído, exigido, santificado. Estos son los ídolos de Occidente: la razón, Dios, la ciencia, la metafísica. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Ecce Homo, su autobiografía intelectual, escrita en 1888. Bien, su obra está escrita en ese siglo XIX, que ya empieza a dudar sobre el proyecto ilustrado, empieza a proponer, hay ciertas voces que hablan del fracaso del proyecto ilustrado, entre ellas se encontraría el marxismo y el romanticismo. El marxismo denuncia que esa Revolución Francesa no ha traído consigo esa igualdad, esa libertad y esa fraternidad para todos, sino solamente para una de las dos clases, ¿no? La clase burguesa. Y la clase obrera, sin embargo, todavía tiene que emprender una lucha. Pero es positivo, es optimista frente al futuro, un futuro que irá determinado por esa lucha de la clase obrera y la posterior dictadura del proletariado, en la que la clase obrera se haga con los mecanismos de producción, se haga dueño de su propio trabajo. Entonces la historia vuelve a cargarse de futuro, es una historia optimista. El romanticismo, sin embargo, vuelve su mirada al pasado, desde la añoranza, desde la nostalgia, y propone vías de huida, mecanismos de huida frente al presente, a través de la creatividad, del arte, de la pasión frente a la razón. Y en Nietzsche habría, por un lado, una crítica al marxismo, porque considera que es el sumum de la moral de esclavos, una moral de los débiles, contra la que él irá, él atacará esa moral de esclavos. Y del romanticismo sí que toma el elemento de la irracionalidad, si bien critica esa nostalgia del pasado porque él considera que uno puede hacerse dueño del presente y abrazar la vida. Esa será su apuesta, la filosofía vitalista. Entonces, en el Nietzsche veremos la influencia del romanticismo a través de la defensa del individuo, de la creatividad, de la idea del genio, pero rechazará esos narcóticos fruto de la decadencia. Luego también vemos la influencia, que ya he comentado en clase, de Schopenhauer, y ese concepto de la voluntad de vivir, que es un impulso ciego, una fuerza cósmica que se esfuerza por imponer su existencia frente a la de los demás seres. Es una fuerza irracional, y aquí está combatiendo con las concepciones de Hegel, que era un filósofo
muy venerado en la época. Schopenhauer diríamos que lo ataca postulando esa idea de que todos los seres humanos estamos movidos por una fuerza, un impulso que no es racional, en el que las vidas de unos tratan de imponerse sobre la de los otros, y por tanto no somos libres de nosotros mismos, porque esa fuerza, que puede ser entendida, por ejemplo, desde la sexualidad, esclaviza al individuo, y por tanto él propone una huida a esa voluntad de vivir, a esa fuerza que nos lleva a través de dos vías: la experiencia estética, pero esa vía es instantánea. Cuando contemplamos algún arte que nos hace salirnos de nosotros mismos, escapamos a ese impulso irrefrenable, pero sobre todo propone la vía más duradera, que es la de la santidad o el ascetismo. Y esa concepción de la voluntad de vivir influirá en la voluntad de poder de Nietzsche, pero él le dará la vuelta y no la concebirá desde una perspectiva pesimista, sino todo lo contrario, optimista. Dirá: di sí a la vida, abraza la vida, aunque la vida tenga muchos elementos que sean difíciles de sobrellevar, pero solo un instante de felicidad habrá valido la pena. Entonces, Nietzsche propondrá una filosofía vitalista que defienda la vida como valor supremo, irracional, en la que la vida se oponga a la razón, en la que nos movamos y nos dejemos mover por ese instinto, por el deseo, porque eso es lo único que existe. Esa es la vida entendida desde la forma radical, ir a la vida desde su raíz. Entonces, él indagará en cuál es el origen del desprecio a la vida, y ese de origen del desprecio a la vida se encuentra en Grecia, pero en Grecia también encontramos el sí a la vida. Con tal de profundizar en su crítica a la cultura occidental, vamos a hablar de esta obra, del nacimiento de la tragedia. Fue una obra polémica porque es supuestamente una obra de filología, pero en el fondo es un libro de filosofía, ya que no hay citas ni bibliografía, lo cual era el estilo habitual de la época, sino más bien intuiciones, provocaciones, profecías. Esta es una obra de su primer periodo y por tanto está influenciada tanto por Wagner, por ese músico que él creía que era el encargado de revivir la tragedia griega, como por Schopenhauer. En él habla de que los griegos son la cima de nuestra cultura, suponen su cima, pero también su decadencia. Tradicionalmente y en su época, los estudiosos de este mundo griego, del que Alemania se creía heredero, consideraban que el periodo más importante era el periodo clásico. Entonces hablaban de ese orden, de ese canon. Sin embargo, Nietzsche recurre a una investigación de otra época, de la Grecia arcaica, en la que convivían dos elementos: el elemento apolíneo y el elemento dionisíaco. El elemento apolíneo se asocia al dios Apolo, que es el dios de la racionalidad, de la belleza, de la luz, del orden, de la medida, del equilibrio, de la escultura y de la arquitectura. Una persona apolínea sería, por ejemplo, una persona que se levanta cada hora cuando suena la alarma, que hace todo correctamente, que no se sale de lo pautado, que lleva una vida ordenada. Y el otro elemento que formaba parte de esa cultura griega arcaica y por tanto de la vida es el elemento dionisíaco. Es un elemento irracional. Dioniso es el dios del vino, traducido por la mitología romana como el dios Baco, y de ahí viene la palabra bacanal. Entonces os podéis hacer una idea de qué tipo de dios es este dios: el dios del éxtasis, del teatro, de la música, de la ausencia de límites, del instinto, del caos. Una persona dionisíaca pues sería una persona que disfruta mucho de esos viernes por la noche de jaranita. ¿Y qué nos dice en ese nacimiento de la tragedia? Sobre sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dioniso, se funda nuestra teoría de que en el mundo griego existe un enorme contraste, enorme por el origen y por el fin, entre el arte figurativo, que es el de Apolo, esa arquitectura, esa escultura, y el arte no figurativo de la música, que es propio de Dioniso,
la danza, la música, aquello que es sinónimo de fluir. Los dos instintos, tan distintos el uno del otro, van uno junto al otro, principalmente en abierta discordia, pero también incitándose mutuamente a nuevos partos siempre más fuertes, con la finalidad de transmitir y perpetuar el espíritu de aquel contraste, que la palabra arte solo resuelve en apariencia, hasta que en virtud de un milagro metafísico de la voluntad helénica aparecen finalmente emparejados el uno con el otro, y este emparejamiento final genera la obra de arte dionisíaca a la par apolínea, que es la tragedia ática, la tragedia griega. Según él, en la tragedia griega, una tragedia representada sobre todo por las obras de Sófocles y Esquilo, se fusionan estos dos elementos, y tenemos que tener en cuenta que esa tragedia era el teatro de la época al que acudía todo el mundo y que les hacía experimentar un sentimiento de catarsis, porque en él veían reflejada su propio destino, y en él se fusiona pues, el elemento del coro, que es un conjunto de cantantes que cuentan la historia, frente a un héroe individual que sería ese héroe apolíneo, sometido a los designios del destino, y ese elemento volvería a ser dionisíaco. Esto es algo que acabó a través de Sócrates. La decadencia se encuentra en el periodo clásico. Sócrates inspiró a su discípulo Eurípides, que era escritor de teatro, y él eliminó el elemento dionisíaco del teatro y lo tornó en algo mucho más racional y apolíneo. Y con él considera Nietzsche que se origina el principio del fin, el principio de la decadencia, el desprestigio de la vida, de ese elemento más caótico y de esa conciliación entre lo racional y lo irracional. Aquí tenemos una imagen del dios Apolo, el dios Dionisio. Eurípides supone muerte de la tragedia. Sócrates es representativo del triunfo de lo apolíneo sobre lo dionisíaco, y ya Platón consolida la inversión de los valores a través de su división entre mundo inteligible y mundo sensible. El mundo inteligible es ese mundo racional, ese mundo de las ideas, ese mundo congelado, y el mundo en devenir, el mundo sensible, es desprestigiado, es ese mundo inferior, ese mundo material, ese mundo denostado. Entonces, Grecia supone el culmen y la decadencia de Occidente. Y en definitiva, ¿quiénes declara como culpables de ese intento por dominar el caos que es la vida, por negar la esencia de la realidad? Pues los encuentra en Parménides, en Eurípides, Sócrates, Platón, Aristóteles, porque Aristóteles habla que el universal solo puede ser descubierto por la razón, que hay unas esencias universales, primero que nada. El cristianismo, que propugna una moral de esclavos, una moral de débiles. Descartes, con su justificación de la realidad por medio de Dios y su invento de la glándula pineal como ese punto en el que se unen esa res cogitans con esa res extensa. Habla de res, ¿no? De cosas, de sustancias. Trata de capturar la realidad a través de conceptos. El racionalismo, a través de su intento de congelar también esa realidad por medio de conceptos que se pueden conocer de manera universal y objetiva. Todo esto lo va a destruir Nietzsche. Kant, quien dice que captamos todo a través de los sentidos, pero hay unos filtros racionales, entonces recurre a lo racional. Y Hegel, que dice que toda la realidad es racional y todo lo racional es real, por tanto toda la realidad puede ser captada a través de la razón, si bien ya hay un elemento en él que sí que podría ser más afín a Nietzsche, porque él habla de que la historia no es estática,
sino que va desarrollándose por tesis, antítesis y síntesis. Finalmente vamos a acabar con una cita perteneciente a la genealogía de la moral, que podéis consultar en la página 15 de Diálogo, en la que nos habla de cómo tenemos que abordar su filosofía, cómo tenemos que interpretar su filosofía, su manera de filosofar a martillazos. Si un aforismo está bien expresado y condensado, leerlo no equivale a descifrarlo. Por el contrario, es entonces cuando ha de iniciarse su interpretación, para la cual se necesita un arte de la misma. Para leer con este arte se requiere ante todo algo, para lo que se ha de ser casi una vaca y no ser en ningún caso un hombre moderno. Ese algo es rumiar. Tenemos que masticar su filosofía, tenemos que tratar de leerla desde lugares no comunes, desde escapando de la lógica cientifista, y de esta manera es como espero que abordemos posteriormente la lectura de ese Crepúsculo de los ídolos, que va a ser la columna vertebral con la que consolidemos todo aquello que vamos a tratar a lo largo de estas 6 sesiones correspondientes a esas 6 reacciones que os pueden aparecer en mi examen. Hasta aquí, un saludo, buena suerte y nos vemos, espero que muy pronto, en presencial.